el por qué debía o debe de haber o hay un rapto, ¿verdad? Un arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Dice su palabra que la respuesta a esa es bien sencilla, porque es un plan, porque es un propósito que Dios tiene, ¿verdad? Y ese plan es el que nosotros tenemos que estar 100% seguros de que estamos dentro de ese propósito y de ese plan. Para poder, ¿verdad? Eso creo que ya lo dijimos en la mañana. Para poder nosotros estar seguros que estamos dentro de ese plan y de ese propósito, nosotros debemos de haber pasado ese proceso que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Tener esa nueva naturaleza que viene a través, ¿verdad?, de ese nacimiento que el Señor nos da cuando venimos, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito estos puntos que son importantes que en la Biblia nosotros tenemos, y vamos a observar el rapto, el arrebatamiento y el traslado de la iglesia. Vamos a hacerlo así como que yo sé que tenemos todavía un tiempo para poder aprender un poquito, si tenemos exactamente unos 45 minutos, así que vamos a tratar la manera de ser efectivos también en el tiempo, para que salgamos a tiempo y así podamos aprovechar bien el tiempo. Dice que vamos a analizar entonces estos puntos porque son temas proféticos, son temas escatológicos, ¿verdad? Son temas que muchas veces, y yo hice una pregunta hace poco, hice un comentario hace poco en la radio, ¿verdad? Y yo le decía al pastor que tiene esa enseñanza o esa programación durante muchos años, ya más de 20 años de estar en la radio. Le decía, me dio la oportunidad, ¿verdad?, de hacer un comentario, y le decía yo, qué terrible es que en estos tiempos nosotros podemos notar las cosas que están aconteciendo, pero muchos nos aprovechamos de estos momentos, de estas guerras, de estos rumores de guerra, de estos acontecimientos serios que están sucediendo, para nosotros involucrar juntamente a la iglesia, como si la iglesia tuviera, oiga bien, que ver con los juicios que van a venir, que son exclusivamente, oiga, para el mundo, o sea, el mundo, la gente que no quiso saber del evangelio, que por decisión, ¿verdad?, dijeron, nosotros estamos bien como estamos, tenemos suficiente plata, tenemos suficiente negocio, estamos muy ocupados, así que no necesitamos de ese Cristo que ustedes predican. Es para ellos. Y en el caso de Israel es para, como lo habla y lo vamos a estar viendo, creo que lo tocamos la otra ocasión, para que el pueblo de Israel, especialmente como dice la Biblia, que es para los que van a recibir la angustia, dice la Biblia, de Jacob. O sea, hay pueblos que específicamente, algunos de ellos, ¿verdad?, han recibido la promesa del Señor y van a escapar. Oiga bien, por eso lo estuvimos viendo en ese versículo que nosotros leímos, donde dice que nosotros como especial tesoro, como algo muy, pero muy especial, es que Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser algo especial. Fíjese bien. O sea, por eso usted y yo
somos algo, y bueno, usted y yo y los millones y millones que hay en el mundo entero, incluyendo los países orientales y todo. Fíjese, estaba viendo yo las estadísticas hace poco de la cristiandad alrededor del mundo. Y la cristiandad alrededor del mundo, aunque no lo crea, allá en el oriente es donde hay más cristianos, fíjate. Bueno, se entiende, ¿verdad? Porque en aquellos países son, ¿qué le puedo decir yo? Los países más poblados de aquí de la tierra, de Estados Unidos para abajo. Estados Unidos, la capital, México tiene aproximadamente, esa estadística fue hace un par de años, ¿verdad? Pero más de 50 millones de habitantes solamente en la capital. Oiga, como decir, ¿qué? Tegucigalpa, ¿verdad? Como decir Guatemala, ¿verdad? La capital de Guatemala, como decir San Salvador. Yo creo que va a haber algunos 10,000, voy a ver poquito porque somos países bien pequeños. Pero hermano, oiga, estaba viendo la estadística que en el oriente, hermano, hay una cantidad de gente evangélica cristiana, mucho más, hermano, que todo Centroamérica y Sudamérica en un solo país. Los chinos, hermano, ¿quién puede creer? Ucrania, hermano, los países, hermano, orientales, hermano, ¿verdad? En esos lugares que supuestamente, hermano, oiga, es la religión o la secta del Islam el que rige en esos lugares. Pero más en Rusia, hermano, una cantidad de iglesias cristianas en Rusia, ¿verdad? Pero más sin embargo, oiga bien, nosotros tenemos a pensar de que son unos poquitos nada más. No, hermano, son cientos de millones de personas que van a escapar en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, o en el traslado que el Señor va a hacer de la iglesia en cualquier momento. Mire, ya como decía el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, ya, hermano, falta poco. Y es más, vamos a añadirle un poquito más. Ya falta poquito para que eso acontezca, hermano. Vea, aunque entienda eso, aunque eso poquito que nosotros le llamamos pueda llevar, supongamos que lleve unos 10 años más, o algunos pueden decir, unos 50 años más, una semana, o ahora en la tarde. Y mañana queremos hacer unos pescados nosotros. Así que, pero ahí van a quedar los pescados, pues, ¿verdad? ¿Cuántos van a descansar mañana? Mañana es el día aquí es un día es el Memorial Day, ¿verdad? Es el día de los caídos, ¿verdad? Entonces aquí en Estados Unidos se celebra, hay una celebración y dan duetos, o sea, dan ¿qué? Descanso para los que trabajamos en algunas compañías. Entonces la gente pues lo dedica pues lo que pueden a su familia, ¿verdad? Y así. Así que, pero hermano, nuestra expectativa como hijos de Dios está que estemos donde estemos haciendo lo que estemos haciendo. Si el Señor viene, hermano, para arriba con el Señor, ¿verdad? Hay que las deudas le queden a los demás, ¿verdad? Pues sí, hermano, porque eso así es. Y todos, mira, hasta los millonarios tienen deuda, miren. Hasta los millonarios tienen deuda. Así que despreocúpese de eso, que eso tenemos que estar acostumbrados a vivir en eso, ¿verdad? La Biblia a nosotros nos habla, hermano, y nos dice, vamos a leer una porción, vamos a leer varias porciones, porque quiero hacer esto, ¿verdad? Voy a predicar, pero quiero meterlo a usted para que usted se enfoque, ¿verdad?, en este tema y usted tenga cómo poder responder, porque hay gente, dice la Biblia, que están negando estos temas. Están diciendo que no, que eso es mentira, que eso es aquí. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Primera carta a los Tesalonicenses,
El contexto de Pablo escribir esta carta era porque los hermanos de Colosa estaban en cierta forma desanimados. Y dice la Biblia que el propósito principal de Pablo escribirle a estos hermanos era para animar a los creyentes de Tesalónica en su fe y en asegurarlos acerca del regreso de Cristo. Eso es la esencia del propósito de Pablo escribir esta carta a los tesalonicenses. Entonces Pablo escribe varios temas, y le quiero hacer esto porque no puedo irme a aplicarlo a lo que esté pasando ahorita sin antes decirle lo que estaba pasando en el momento que Pablo escribe esto, porque sería hacer algo que no se va a interpretar bien, ¿verdad? Primero tenemos que entender qué es lo que estaba pasando con estos hermanos. Estos hermanos entonces estaban perdiendo la fe, estaban dejando de perseverar en la fe. Estaban dejando, hermano, de tener la esperanza que ellos, hermano, habían mantenido por tiempos atrás. Y, hermano, habían perdido ya la esperanza de que Cristo pues ya no va a volver, porque los hermanos están muriendo, los están persiguiendo, están habiendo un montón de cosas. Entonces ya perdimos la fe y la esperanza. Entonces Pablo les escribe esta carta a ellos para que estén alerta, que no se preocupen, que aunque haya muerto, pero aunque sean muertos, les dijo Pablo, vamos a resucitar, el Señor va a levantar ese cuerpo de los muertos y vamos a tener una esperanza viva. Eso era lo que Pablo quería hacer con los hermanos. Y les escribe en el capítulo 4, vamos a estar leyendo, y el versículo 13 al versículo 18. Voy a leer la traducción viviente. Dice esta traducción exactamente lo mismo que dice la tuya, pero lo dice de esta forma. Por lo tanto, verso 13, capítulo 1, primera carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibimos su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como una misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, dice el verso 14, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de la iglesia de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y a otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Versos 17 y 18 y terminamos. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Tenemos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo,
lo intenté una vez y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vamos entonces nosotros, hermanos, hoy a observar las palabras que Pablo utiliza cuando hermano, resumidas cuentas, lo que ahí les está hablando a la iglesia del Señor es ese momento sorpresivo que Dios va a utilizar para, hermano, oiga, arrebatar, como lo dice el tema, o traer ese arrebatamiento o ese traslado de la iglesia de un lugar hacia otro lugar que Él tiene preparados. Y para eso el Señor ha dejado, hermano, oiga, un lapso de tiempo que cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros lo encontramos como la semana 70 de Daniel, que está siendo muy famosa. Se lo estuvimos hablando la otra vez, que la semana 70 de Daniel es, hermano, oiga, el tiempo en la cual el Señor va a comenzar a tratar con este mundo a través de juicios, a través, hermano, de los juicios que habla desde el capítulo 6 en adelante. Hermano, Apocalipsis habla de aquellas 70 semanas que, hermano, van a ver, en la cual la Biblia nos habla que van a ser momentos sumamente difíciles para esta tierra. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 9, si puede verlo conmigo ahí. En el capítulo 9, ahí se narra, hermano, oiga, lo que realmente va a acontecer en esta tierra. Por eso es muy dudoso creer que estemos viviendo ya estos momentos proféticos que, hermano, en muchos lugares, portales, ¿verdad?, electrónicos se están viendo, comparando lo que aquí habla que va a suceder con, hermano, lo que nosotros podemos estar viendo en estos momentos. En el capítulo 9, el verso 20 al verso 27, ahora sí voy a leer la Reina de las Versiones, o sea, la Reina Valera. Dice el capítulo 20, si puede verlo conmigo, al verso 27, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las anteriores, lo que había acontecido, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni andar, ¿verdad? Eso dice allá, lo mismo lo repite como lo que sucedió allá en Daniel capítulo 5 verso 4, ¿verdad? Ahí habla acerca de esas, de un contexto de lo que está hablando ahí en Apocalipsis. Luego dice el verso 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Ahí, hermano, el apóstol Juan estaba recibiendo esa profecía, dando, hermano, a entender que ni aún con los juicios que ya habían sido puestos anteriormente, la gente se arrepiente de sus pecados. Por eso es importante nosotros entender esto, que el único que puede hacer un cambio genuino en el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Es a través de la palabra de Dios que el hombre se arrepiente de sus pecados. Por eso algunos escatólogos creen, y yo estoy de acuerdo con eso, si estoy equivocado me perdonan, pero esto es lo que yo logro comprender, que en la gran tribulación la gente no va a tener esa misma convicción que hay hoy, que el Espíritu Santo está aquí, que la palabra de Dios está aquí, que la gente puede, hermano, recibir esa chispa, oiga, de entender, hermano, que realmente está mal delante de Dios. Viene ese redarguir al corazón del hombre y se arrepiente de la vida pasada que ha llevado. ¿Cuántos nos hemos arrepentido así, hermano?
Ese amén lo dice todo. ¿Cuánto nos hemos arrepentido de nuestros pecados de a de veras, hermano? Bueno, uno. ¿Cuántos realmente se han arrepentido de sus pecados, hermano? Si no hacemos el llamado, hermano, para que pasemos aquí. Porque si no nos hemos arrepentido, hermano, eso, ¿sabe lo que está diciendo? Es que nosotros todavía estamos viviendo en nuestra vida pasada. Yo sé, hermano, que aunque vean muchos no dijeron muy fuerte la vez, pero yo sé, hermano, porque los frutos son los que hablan de la gente. Tienen que ser los frutos, hermano. Tienen que ser, hermano, una evidencia de que nuestra vida ha cambiado, de que ya no queremos vivir esa vida, ¿verdad? Mediocre, hermano, viviendo, hermano, en los placeres de este mundo. Por eso, hermano, esa enseñanza de la escuela dominical, yo la voy a tener que arreglar y ponerla, hermano, ¿verdad? En las redes para que sí, en YouTube. Porque, hermano, oiga, son enseñanzas que uno comprende que para poder llegar a ser cristiano evangélico no se trata de vestirse diferente, ni siquiera, hermano. No se trata de ponerse una corbata ni andar con una Biblia, aunque es esencial eso, no puedo decir que no, porque tenemos que ser luz. Y la gente lo que ve, hermano, allá afuera, como lo dijo un hermano, si yo me quito la ropa, la camisa, el pantalón y me quedo, hermano, en ropa, en paños menores, dijo, y ustedes ven mi espalda, ven mi pecho, ven mis piernas, mis muslos y todo ese montón de tatuajes que tengo, van a decir que soy el diablo en vivo. En cierta ocasión ese ministro le hizo así, hermano, tiene a Luzbel desde aquí hasta el diablo marcado en toda la espalda. Oiga, así que hermano, oiga, hermano, la evidencia, hermano, oiga, también tiene que ser, hermano, el cambio que, hermano, el Señor ha hecho en nuestra forma de demostrarle a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. No podemos dejarlo a un lado. Por eso, hermano, oiga, estas personas, ni aún viendo lo que había acontecido, se arrepintieron, dice la Biblia, de sus pecados, de sus hurtos, de sus fornicaciones, hermano. Oiga, de todo aquello, hermano, que nos quiere, hermano, arrastrar completamente. Por eso cuando se le vienen pensamientos de pecado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que aparece una imagen? Como dice, escuché hace tiempo atrás una enseñanza de un pastor y decía, mire, hermanos, yo le digo a mi esposa que si ve algo raro en mí, que rápido va y se lo comunique a mis pastores, porque él es pastor, pero hay un grupo de pastores, ¿verdad? Y dentro de esos 7, 8 grupos o 10 parece que son de pastores, él está entre ellos. O sea, él es un pastor. Hay un grupo de pastores, pero él le dice a su esposa, mi amor, si usted ve algo, y si yo le digo, usted cállese, no diga nada, usted corra lo más pronto posible, ¿verdad? Porque así usted va a escapar mi alma de ir captándose, hermano, oiga, y ir siendo esclava, y ir directamente al infierno. Y eso es ser honesto, hermano. Porque cuando, hermano, el hombre pierde, hermano, oiga, la brújula espiritual y comienza, hermano, oiga, a querer ir por otro rumbo, engañándose a sí mismo, hermano, oiga, y llevando, hermano, arrastrando a su propia familia, oiga, a una desgracia total, es mejor, hermano, ser prevenido que lamentar. Díganme los hermanos. Porque si usted estudia del capítulo 10 hacia atrás, usted va a comenzar a ver, hermano, oiga, las 7 copas y la copa derramada, dice que vino con todo, hizo desastre en el mundo, trajo hambres, plagas y el caballo. Y usted, hermano, usted ve 144,000 hombres, hermano, hablando la palabra. Hermano, usted, hermano, encuentra, hermano, oiga, los 7 sellos y el cielo y el quinto sello, dice, y abrió, hizo esto y lo otro, y las trompetas, y hay en la tierra, y terremotos donde la tercera parte de los ríos se convirtieron en sangre, dice la Biblia. Y hermano, usted, hermano, todo eso lo ve, hermano, del capítulo 6 en adelante al capítulo 10. Y leímos, y dice, y los hombres ni aún así se arrepintieron.
Por eso hay gente, hermano, oiga, y nosotros tenemos que sincerarnos con Dios y ser honestos, poner las cartas sobre la mesa y decirle: Señor, esto soy yo. Yo soy un fornicario de primera. A mí me gusta el pecado, pero yo quiero huir de eso, porque eso nada bueno me espera. Yo quiero arrepentirme realmente de mis pecados. Y sabe que Dios nos escucha. Dios, hermano, nos escucha. Hermano, Él conoce nuestra naturaleza caída y sabe que necesitamos el perdón de Dios y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: Señor, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder vencer a toda tentación, a toda prueba, a toda lucha, a todo aquello que quiera arrastrarnos, hermano, hasta el mismo infierno. Estas son las luchas que Pablo hablaba y decía. Por eso el rapto es necesario, dijo algunos por ahí, para demostrar quiénes realmente eran cristianos y quiénes no. Quienes tenían buena posición nada más, quienes tenían cargo nada más, quienes, hermano, oiga, tenían apariencia, hermano, de hombres, hermano, y mujeres santas. Pero, hermano, ahí se va a saber, hermano, oiga, si realmente nosotros fuimos humildes y sencillos y estábamos día tras día diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Creo que allá por Mateo, por el capítulo 7, por ahí anda, donde el Señor, hermano, vio, bueno, por ahí, en alguna de las enseñanzas que él dio, decía, hermano, que estaba uno golpeándose el pecho y diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Decía aquel publicano, ¿se acuerda? Ten misericordia de mí, porque era un pecador. Él reconocía, porque esa es la condición que nosotros tenemos que tener. Dice que amén, los hermanos, esa es la condición que tenemos que tener. Decir: Señor, cambia mi forma de ser, cambia estos sentimientos, cámbiame, Señor, porque yo quiero caminar en rectitud. Yo quiero ser una persona diferente. Gloria a Dios. Dijo alguien por ahí: porque de qué sirve que nosotros sepamos. Mire, yo conocí un señor, hermano, que si yo quisiera saber lo que está sucediendo ahorita y los países, mire, estoy hablando de allá por el 2000. Ese hombre, hermano, fíjese, yo lo conocí, ¿verdad? Pero me di cuenta que era un poco raro, ¿verdad? Por el testimonio de él, no por él. Yo a él no lo conocí muy bien, pero ese hombre, hermano, y hablaba: Rusia es tal, es la bestia que está aquí, Daniel capítulo cual. Luego si usted se va a Apocalipsis, la Biblia, y el hombre, hermano, sabía bastante, hermano. Y yo decía: este hombre que tanto habla. Una vez me le quedé viendo, ¿verdad? Yo trabajaba de noche en ese tiempo. Y hermano, el hombre, y que el carnero pequeño, y que el anticristo, y que el por aquí, y que Rusia, y que Ucrania, y hablaba de Irán, y hablaba de Irak, y que la bestia, y que el oso, y que después, y que hermano, le hablaba profecía, hermano. Y yo decía: sabe un montón de cosas. Y una vez, hermano, en la mañana terminamos, ¿verdad? Empezamos a las 10 de la noche a trabajar y salíamos a las 7 de la mañana. Él trabajaba del otro lado de la compañía, en una compañía muy grande. La Hilo se llamaba, estaba aquí por el 10 y el 8, y se fue hasta por allá. Adelante, Katie. Entonces, y yo me acuerdo, hermano, que ese señor trabajaba moliendo todos los desperdicios de todas las cheleras y bueno, ahí trabajaba él en la parte de afuera moliendo cosas, con otro anciano. Y una vez le digo yo, platicando en una mañana con él cuando íbamos de camino salió, y le digo: oiga, ¿y usted, le digo yo, y en qué iglesia se congrega? Ni me hable de congregarme de iglesia, me dijo. Y usted sabe, le digo yo, bastante. Sí, porque me gusta, pero y comenzó, hermano, y ya dije: no, porque así hay mucha gente que sabe, que ha vivido, hermano, pero que, hermano, oiga, pero que la palabra de Dios no ha entrado en su corazón. Y eso es peligroso, hermano, porque aquí veo yo gente que no solamente, hermano, recibieron, dice la Biblia, si usted observa aquí, en el capítulo 7 parece que está, dice de Apocalipsis, que 144,000 sellados
12,000 de cada tribu, dice, se dedicaron a predicar el evangelio del reino de Dios. Oiga, en el tiempo de la gran tribulación, lo que Dios va a hacer, hermano. Y ni aún así, esta gente se va a arrepentir. Por eso siéntase dichoso usted de que los que estamos en la iglesia y tenemos la conciencia de decirle: Señor, ayúdame, perdóname, tenemos la esperanza, porque, hermano, el Señor ha hecho de usted y de mí algo especial, hermano. Ha hecho una nación santa, ha hecho una nación, mire, y no es por nada de lo que nosotros hagamos, no es por lo, hermano, por lo bueno que nosotros vengamos haciendo, porque lo poquito bueno que se vea que estemos haciendo es porque la gracia de Dios lo hace a través de nosotros. Digan amén, hermano, porque ahora, hermano, nosotros podemos ver la luz del evangelio a través de la escritura y podemos comprender que estábamos mal, hermano, allá, adorando ídolos, sintiendo quizás envidias, corajes, celos, contiendas, situaciones que no tenían nada que ver con una vida que a Dios le agradaba, pero a Dios le plació, ¿sabe? Por eso lo leímos, dice que él fue de él que salió y dijo: yo voy a hacer de esta mujer, de este hombre, un hombre para mi gloria y para mi honra. Y ahora, aleluya, el Señor nos ve a usted y a mí como vasos importantes, como gente especial para él, hermano. Mire, si usted lee, por favor, léalo, hermano, léalo desde el capítulo 6, 7, el 8 y el 9, y usted se va a dar cuenta la clase de desastres que van a venir para esta tierra. Pero dice el capítulo 10 que leímos, el 9, verso 20 al 27, que ni aún así la gente se arrepintió, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que los juicios y las situaciones que van a haber en este mundo, hermano, en Ucrania usted va a predicar y la gente rápido acepta a Cristo. Usted vaya, hermano, a cualquier lugar donde esté en conflicto, pero rápido la gente. Mire, la iglesia en Centroamérica, en el tiempo de las guerras allá en Centroamérica, principalmente en Nicaragua, El Salvador, y los problemas, situaciones y desgracias en Guatemala, en Honduras, y terremotos y todo eso, la gente, hermano, rápido. Pero cuando viene la tranquilidad, cuando como que la cosa ya no hay mucha necesidad de buscar a Dios, la gente comienza a enfriarse, porque no es por arrepentimiento que llegaron, es por ese miedito de que ay, que está feo esta situación, hermano. Por eso es necesario que sea la palabra de Dios la que cambie, la que haga un cambio genuino en nuestro corazón, para que podamos comprender que a través de la voluntad de Dios que nosotros vamos a poder llegar al lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Oiga, el comienzo de estas situaciones, o sea, de las profecías, aquí se refiere exactamente lo que el pueblo de Dios va a vivir. Se nos habla específicamente ya en el libro de Daniel. Vaya conmigo, por favor, a observar el capítulo 9 del Evangelio según Daniel, del libro de Daniel, ¿verdad? Se le llama el libro porque es bien completo y la profecía es bien fuerte, bien amplia. Ezequiel, Daniel, acá está, capítulo 9, y vamos a leer los mismos versos, del 20 al 27. Me corrige si me equivoco, estos ojos, pero sí las veo bien. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Oiga, cómo es importante cuando nos acercamos a Dios para recibir de Dios, ¿verdad? Confesar, hablar con Dios,
y confesar el pecado. Y el pecado de mi pueblo, o sea, de los demás también, o sea, Israel. Y derramaba, dice, y derramaba mi fuego delante, mi ruego, perdón, delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, ¿verdad? Y habla de la actitud que él tenía cuando estaba pidiendo a Dios. Aún estaba hablando en oración. Verso 21. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión, al principio volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, como a las 3 de la tarde, por ahí, 2:30, 3 de la tarde, era que se hacía el sacrificio en Israel, el sacerdocio, ¿verdad? Y me hizo entender. Oiga lo que está pasando ahí, hermano. Daniel capítulo 9, y voy por el verso 22. Me hizo entender. Esto tiene que darnos luz. Pregunta: ¿usted quiere entender las profecías de Dios? Por lo menos, ¿verdad? Ahí a raso modo, ahí, ¿verdad? Moderadamente entender a cabalidad lo que la Biblia dice, entenderla y sentir lo que realmente se tiene que sentir cuando uno entiende la profecía de Dios. Pregunta: ¿usted quiere entender? Entonces, pidámosle a Dios. Él le hace entender a usted cosas maravillosas. Él es el que abre el entendimiento de las personas. No importa, mire, el mejor, mire, bueno, no quiero decir que los demás estén mal, pero el mejor maestro que tuvimos mi esposa y yo, Gerson, estaba en el estómago de mi esposa cuando ella ya dejó casi a los 8 meses, creo que fue al instituto. Fíjate, es un maestro que graduó, creo que ni terminó 3er grado de primaria. Pero ese hombre, hermano, por cierto, él ya partió con el Señor ahorita por el COVID. Él partió con el Señor. Maestro Miguel Quinilla era el nombre, de Guatemala. Un hombre, hermano, realmente un hombre de Dios, sencillo y sujeto, hermano, muy bien a Dios y al ministerio de su pastor como el que tenía él. Por eso él llegó a ser hasta donde llegó. Pero ese señor, hermano, tenía una sabiduría de Dios muy especial, muy especial. Por eso aquí me gusta lo que dice y hago énfasis en eso. Y me hizo entender. Quien hace entender a los sencillos, así como usted y como yo, hermano. Nosotros tenemos un título universitario, no nos hemos quemado el cerebro, nos hemos, mejor dicho, desarrollado el cerebro en ciencia, ni, ¿verdad? Como esos que tienen una cabezota que no sé cómo la sostienen, pero grande, hermano. No. Pero si queremos entender la profecía, oiga lo que dice Daniel aquí. Me hizo entender. O sea, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte. Oiga, ¿para qué salió, hermano? Para darle sabiduría y entendimiento. Mira, algunas veces nosotros queremos entender cosas, hermano, y ni siquiera comenzamos por el comienzo. Ni siquiera hablamos con Dios. Verso 20. Ni siquiera confesamos nuestros pecados. En pecado, hermano, queremos estar entendiendo las cosas espirituales. ¿Cuándo? Ni siquiera, hermano, oiga, derramamos ruego delante de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso necesitamos nosotros siempre, hermano, oiga, tener esos puntos esenciales en nuestra vida para comprender las profecías de Dios. Dice el verso 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea que él estaba, oiga, comenzando ya, había terminado, había hablado, había confesado su pecado, había orado por su pueblo, y él estaba derramando su alma delante de Dios. Y dice que fue dada la orden. Oiga lo que dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla. Dice, porque tú eres, oiga, como dice, muy amado. ¿Se da cuenta, hermano? Muy amado. A veces nosotros comenzamos, hermano, a leer, y lo primerito que sentimos es sueño.
Entonces nosotros comenzamos, hermano, a hablar palabra de Dios y hermano, estamos abostezando, hermano, estamos ya como que aburridos, como que no hay un interés en las cosas espirituales. ¿Así cuándo? Oiga lo que dice, hermano. Entiende, oiga, pues la orden y entiende la visión. Dos cosas importantes que podemos hacer un estudio. Es más, ahí le doy la clave. Quiere hacer un estudio de entender las profecías, de entender la visión de estas profecías. Hermano, ahí hace un libro usted, una tesis, hermano, de entender estas profecías que el Señor tiene para nosotros. Oiga lo que dice, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo? Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, los que salieron de Egipto, los que recibieron la tierra por heredad. Hermano, aquel pueblo judío descendiente saliendo, hermano, oiga, de aquellos pueblos que el Señor quería hacer un pueblo santo, a ellos es. Oiga, y dice sobre Jerusalén, Israel, ¿verdad? Jerusalén. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende. Una vez más, esta palabra es importante. Cuando se repite una palabra en la Biblia, así como esta, 3, 4 veces, es porque hay que poner interés en esa palabra. Hay que entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 60, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos ese pedacito ahí, está hablando del tiempo. Bien, ahí nosotros tenemos que meternos, por ejemplo, tenemos que meternos a el llamado que Ciro, o el permiso que Ciro, el rey Ciro, lo que estuvimos estudiando en Nehemías, le dio a Nehemías con la ayuda de Esdras, que restauró la vida espiritual o el sacerdocio o lo religioso en Jerusalén. Acuérdense, habían pasado 70 años que el pueblo no tenía, hermano, o en la ciudad estaban las puertas, hermano, quemadas, las murallas destruidas, todo alrededor de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, estaba destruida, tanto, hermano, que el pueblo estaba en derrota. Usted sabe lo que leímos en la semana antepasada en la escuela dominical, donde Nehemías lloró, hizo ayuno por muchos días, hermano, y aquel estuvo esperando hasta presentarse ante el rey para hallar gracia ante él. Y usted sabe la historia, leímos el capítulo 1, donde el rey le dio el permiso, la autorización, le dio, hermano, oiga, todo, le dio hasta, hermano, una comitiva, le dio, hermano, un ejército que fuera y llevara todo para poder construir aquellos muros. De eso habla ahí. Desde esa orden, oiga bien, desde ahí hasta, hermano, que llegó al príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores, hermano? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, hermano, cuando usted comienza a hacer cuenta de esos años, hay una profecía donde habla de una estatua o una mujer o una estatua que duerme para un lado y luego se da vuelta, duerme un cierto tiempo para un lado y luego el otro tiempo para el otro lado. Eso habla de la cantidad de años que se estuvo Israel sin rey,
sin príncipe y sin privilegio de adorar y glorificar el nombre de Dios. Y cuando usted hace el cálculo de la cantidad de años, está hablando de la cantidad exacta de años que le llevó al pueblo en ser restaurado, y hasta que apareció, hermano, aquel hermano que dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Le decía al pueblo: yo soy esa fuente de agua que salta para vida eterna. Hermano, había esa cantidad exacta de que esa profecía cayó exactamente en el momento que el Mesías entró a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros, hermano, venimos a estudiar profecía, tenemos que tener, hermano, oiga, a grosso modo, un entendimiento que, hermano, cuando el Señor apareció en la tierra, era porque Él estaba cumpliendo las profecías, incluyendo la restauración, oiga, hermano, del pueblo de Israel en lo espiritual, no en lo material. Por eso los religiosos de aquel tiempo se equivocaron. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron en Mateo capítulo 24? Los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Porque ellos estaban esperando a un rey material, a alguien que viniera a restaurarlos, hermano, de la opresión que tenían de Roma. Pero no estaban esperando un rey espiritual. Por eso, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, los religiosos de aquellos tiempos dijeron: esto nos huele raro. Fueron a ver, decían los sacerdotes, los escribas, y allá de lejos se quedaban ellos viendo a Juan bautizando cientos de personas. Dice que de Judea, de Samaria y de los alrededores de las aldeas venía el montón de gente. Arrepiéntanse, generaciones de víboras, les decía aquel: arrepiéntanse ustedes, arrepiéntanse. Pero ¿saben para quién era más el mensaje? Era para aquellos que estaban oyendo, que estaban como orejas de Roma, para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Porque, hermano, esto era un cumplimiento, oiga, de que había de cumplirse al pie de la letra. Por eso aquí dice el verso 25: sabe pues y entiende, una vez más, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, oiga, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que se levanta, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí viene la semana 70. Oiga el verso 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Por eso se cree, esto tiene que ver con Mateo capítulo 24, el verso 15 por ahí. Por eso se cree que el anticristo va a engañar. Mire, las Naciones Unidas, la ONU y todo este montón de países están viendo cómo traen la paz a este mundo, pero no viene todavía. No viene todavía. Por eso yo estoy de acuerdo en algunos puntos. Número 1, que Cristo viene pronto, hermano, en cualquier momento. Porque sí que aquí lo único que hace falta que se cumpla es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es todo. La iglesia levantada y comienzan los juicios en esta tierra. Pero juicios, hermano, no estos tornaditos que hay. Si usted lee, como le digo, del capítulo 6 de Apocalipsis y adelante, ahí me he encontrado donde dice que la tercera parte
de los seres humanos. O sea, haga de cuenta y caso 6.000 millones de personas, divídalo, parte de la tercera, o sea, ¿qué? 2 millones, 2.000 millones de personas muertas en el mundo. Es una gran cantidad. Haga de cuenta y caso, hermano, todo Centroamérica, Suramérica, el Caribe y luego todo México y quizás Estados Unidos y Canadá, más o menos. Imagínate toda esa gente muerta. Muertos, hermano, muertos. Nadie. Eso es lo que se espera para la gran tribulación. Y luego dice la Biblia que, hermano, el mar será contaminado y la tercera parte de todos los animales estarán muertos. Imagínate que apesta todo, hermano. En el mar. Eso se espera. Por eso la Biblia a nosotros nos dice que nosotros, hermano, tenemos que estar apercibidos. Dice el estudio, en ningún momento aparece en la Biblia ya cuando ha comenzado, oiga, la gran tribulación. Yo le he dicho a usted, y yo le digo a cualquier persona, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen los que creen que la iglesia va a pasar y que va a tener que sufrir, porque no, hermano. Los juicios de la gran tribulación son la angustia de Jacob que el Señor le reveló a Daniel, para que es un proceso que Dios tiene. Fíjense que ahí no se ven gentiles predicando. Ahí no van a ver, hermano, predicadores, hermano, gentiles predicando. Van a ser judíos. 12.000 judíos de cada tribu predicando el evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un periodo, la cualquiera, yo le puedo decir esto, lea Romanos capítulo 9, 10 y 11 y usted se va a dar cuenta que es el periodo de la iglesia que estamos viviendo. Es el periodo que usted y yo, los gentiles, tenemos para predicar, para hablarle a la gente, porque después ya no nos va a tocar a nosotros, bueno, ya no vamos a estar aquí, hermano. Ya después le toca a Israel, porque es el momento en el cual, hermano, oiga, el Señor ha guardado. Al Señor le llama que es un misterio desde hace mucho tiempo, que ha estado vedado el pueblo de Israel. Por eso el rechazo hacia Cristo. Por eso, hermano, ellos no creen en el Calvario, en la cruz. Ellos, hermano, no pueden creer, hermano, en un evangelio que los ha diezmado a ellos por millones. Han tenido que sufrir, hermano, oiga, de tantas cosas. No pueden creer en un evangelio así. Porque el Señor tenía un propósito especial, y ese propósito es única y exclusivamente para el pueblo, ¿verdad?, de Israel y los que se queden a la gran tribulación. Por eso usted va a ver al principio de la gran tribulación, donde dice que dice Juan miró, hizo una visión y miró una cantidad de gente de todas las naciones del mundo. Y Juan preguntó, ¿y estos quiénes son? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque va a haber gente hispanoamericana, va a haber gente norteamericana, suramericana, asiática, de todo el mundo, que no quisieron creer al evangelio. Y estas personas, hermano, van a tener que vivir, como dice la Biblia, la ira, los juicios que Apocalipsis habla en el capítulo 6, versos 16 y 17, verso 11 al 18, 14 al 19, hermano. En todos los capítulos de la Biblia de Apocalipsis se habla de los juicios que vienen para esta tierra. La iglesia, oiga bien, es el cuerpo del Señor. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque esos juicios son puestos para un pueblo rebelde que no quieren obedecer. Ellos sí, hermano. La gente que usted ve, que, hermano, están jugando con la gente. Por eso hay que escapar, hermano. Y hay gente que nos están viendo. Hay gente que está en iglesias donde la gente le dice, no te preocupes, hombre. Aquí, hermano, en Houston tenemos unas iglesias que yo, gracias a Dios, no las conozco ni las quiero conocer. Porque, hermano, imagínense un pastor decirle a unos feligreses, no te preocupes,
allá descansado, pero aquí Dios conoce tu necesidad, tranquilo, tú sirves. Y los ponen hasta de diáconos, hermanos, a servir la Santa Cena, a servir en las cosas de Dios. Y su vida está hecho un desastre. ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Acumulando fuego más. Por eso Santiago capítulo 3 dice: no se hagan muchos de ustedes maestros, no sea que acarreen mayor condenación para ustedes mismos, dice. Porque, hermano, hay que predicarle a la gente de que hay que arrepentirse, como que no se oye muy bien, pero es lo que la Biblia a nosotros nos da. Por eso es importante nosotros comprender que la iglesia del Señor, fíjese bien, debe de estar sujeta al Señor, cumpliendo y adorando y bendiciéndole al Señor siempre, porque antes que acontezca la gran tribulación va a suceder algo muy especial que el Señor tiene preparado para todos aquellos que son hijos de Dios. Vamos a leer una porción más, y es la última que leemos. Y esta es una de las principales que el Señor dejó para nosotros, aparte de Tesalonicenses, ¿verdad? Que ahí se encuentra una porción muy especial, pero en Corintios se encuentra una que es muy especial, en la cual a nosotros nos habla. Bien, vamos a leer la que está en la Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Y el verso 13. Vean lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya murieron, o sea, los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que ya no tienen esperanza. Acuérdense con lo que les dije al principio. Esta carta tenemos que pensar lo que era lo que Pablo le había dicho a la iglesia de los tesalonicenses. Estaban preocupados ellos porque creían que ya estaban muriendo los hermanos y ya no había esperanza para ellos. No es así, les dice Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, vean lo que dice el verso 14, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron. Ahí dice durmieron, ¿verdad? Murieron en Él. Están descansando ya. Ese es el sinónimo de dormir. Están en descanso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, dice que habremos quedado, quedando hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos antes de los que durmieron ya, o sea, ellos van a ser primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oiga, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que están dormidos, resucitarán primero. Luego nosotros, oiga, Pablo se incluye en el rapto, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, si usted compara esto con 1 Corintios 15, 51 y 52, dice la palabra que vamos a leer: he aquí os digo un misterio, oiga, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? Esta es la esperanza que la iglesia tiene. Por eso nosotros predicamos al Señor y estamos a la expectativa que en cualquier momento, pueden ser en 100 años, pero usted y yo nos vamos a morir y tenemos que estar preparados para la eternidad. Ahí está la clave. O sea, esto es, hermano, como lo decía por allá en los 80, ¿verdad? Unas hermanas, y ¿verdad? Pero quizás muchas de ellas hasta ya murieron, pero ellos ya terminaron la carrera. Pero nosotros que estamos vivos tenemos que dedicarnos al Señor para que así podamos vivir una vida agradable, y que en el momento que suene la trompeta podamos nosotros irnos con Él.
¿Cuántos se van con Él, hermano? ¿Cuántos se van con Él? Si no nos sentimos seguros, ore al Señor, ore, clame, ruegue al Señor para que Él ponga en usted esa convicción de que el día en que Él venga nos vamos con Él. Oremos al Señor, póngase sobre sus pies. Padre que estás en los cielos, este es el mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje más importante, Señor, porque necesitamos estar apercibidos, con los oídos bien abiertos, con los ojos a la expectativa, como aquellos dos que estaban allá y vieron a aquella gente viendo hacia el cielo y le dijeron: varones de Galileo, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido llevado, así mismo vendrá, así mismo aparecerá. Pero lo importante es estar con esa expectativa, viendo hacia arriba, viendo hacia arriba, viendo las cosas de arriba, viendo las cosas espirituales que son más importantes que las de la tierra. Las de la tierra son pasajeras, las de la tierra pasan, generaciones van y vienen, generaciones van y vienen, y nosotros vamos de paso, pero tenemos que tener asegurada nuestra eternidad con el Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Señor, a tener esa convicción de fe, a no perder nuestra convicción de fe, a no perdernos en cosas temporales, sino que mantenernos firmes. Señor, ayúdanos, te rogamos, ayúdanos, no nos sueltes de la mano. Señor, mira nuestra salud, mira nuestras necesidades, mira, Señor, nuestras fuerzas para trabajar, mira, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, mi Dios. Ayúdenos, por favor, mi Dios. Usted conoce mejor nuestras necesidades, Señor. Padre, yo le ruego que su gracia salve a nuestros seres queridos. Salve, Señor, a aquellas personas que no tienen convicción de ser salvos. Restaure la vida de estos varones, de estas mujeres, Señor, que ya conocen su palabra, pero no quieren obedecer, Señor. Antes que sea demasiado tarde, antes que se queden llorando, buscando a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, al Señor, a sus familiares, a sus amigos. Ya no vamos a estar aquí, hermano, pero déjeme decirle una cosa: nuestra labor es siempre orar por ellos, clamar misericordia por esas personas que necesitan la gracia de Dios en su vida. Mientras tanto, Señor, ayúdenos a seguir hacia adelante.